que el salario mínimo es un asunto jurídico y político. El problema del salario mínimo hace parte indiscutible del derecho laboral para luchar. Es un problema jurídico-político. Jurídico porque está consagrado en los convenios de la OIT, en la Constitución Política y en el Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 53 de la Constitución Política, en relación a este tipo de salario, dice que se debe garantizar una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y a la calidad del trabajo. Político, porque en concreto es la disputa en torno a la ganancia que generan los trabajadores con su trabajo, es decir, con qué porcentaje de ella quedan los trabajadores a través de sus salarios y qué porcentaje se apropian los empresarios, su Estado y sus gobiernos. Por lo anterior, considero pertinente hacer unos comentarios sobre este problema y cómo terminó fijándose dicho salario en el año del 2018. El trámite para fijar el salario mínimo se ha convertido en un simple trámite burocrático que a veces termina con un acuerdo y otras veces no. Para el 2018 se hizo una concertación parcial, es decir, acordaron los empresarios, un sector de la cúpula sindical organizada en la CGT, la CTC y la Confederación de Pensionados y el gobierno, excluyendo de ese acuerdo al otro sector de la cúpula sindical, la CUT. Los criterios que siempre se discuten para definir el ajuste del salario mínimo son básicamente el problema de la inflación y la productividad. Los empleadores en esta oportunidad empezaron con una oferta del 5.1%. La CUT pidió inicialmente el 12% y la CGT el 10%, y con ella coincidían la CTC y la Confederación de Pensionados. Las centrales obreras unificaron luego su petición a un 9%. Según el texto del decreto 2269 del 30 de diciembre del 2017, que es en el que se fijó el salario mínimo, de las actas de las reuniones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales hasta el día 14 de diciembre, en ese organismo no se logró ningún acuerdo sobre el salario mínimo. El 29 de diciembre del 2017, según el secretario técnico de la Comisión de Concertación, certifica que se le pidió a los miembros de ese organismo expresar sus salvedades en relación al salario mínimo debido a que no hubo acuerdo. Igualmente dice que se socializaron dichas salvedades. Luego se produce un vacío y un salto en el decreto, y sin que se diga absolutamente nada, ni dónde ni cuándo, aparece la ministra del Trabajo como presidenta de la comisión certificando que se había concertado el nuevo salario mínimo en la suma de 781.242 pesos. La CGT, la CTC y la Confederación de Pensionados terminaron poniéndose de acuerdo con los empresarios y el gobierno en un incremento del 5.9%, haciendo aparecer esto como un gran triunfo de la concertación, cuando realmente lo que se produjo fue una división del frente de los trabajadores. Hasta este momento, estas tres organizaciones y quienes firmaron dicho acuerdo, Julio Roberto Gómez, Miguel Morantes y John Jairo Díaz, no han dado ninguna explicación pública a sus afiliados, a los 2.500.000 trabajadores que son las víctimas del salario mínimo, ni al conjunto del movimiento obrero y sindical.
Desde luego que la CUT también es responsable, porque ha llamado sistemáticamente a apoyar al gobierno de Santos, incluida su reelección. Igualmente hacen parte de un aparato al servicio del gobierno y los empresarios, como es la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, y participan en cuanto organismo estatal hay donde puedan participar, en lugar de tener una política de franco cuestionamiento del gobierno, los empresarios y los tramposos mecanismos de concertación y conciliación que existen en la legislación colombiana. Finalmente, el salario mínimo pasó de 737.717 pesos a 781.243 pesos, es decir, aumentó 43.525 pesos. Y el subsidio del transporte pasó de 83.140 pesos a 88.111 pesos, 811 pesos. Aumentó 5.070 pesos. El aumento global diario fue de 1.450 pesos. Para poder cubrir la canasta familiar obrera, hoy se necesitan mínimo 1.500.000 pesos según el DANE. El salario acordado escasamente cubre la mitad de esa canasta familiar, y para poderla ganar tendrían que trabajar 2 personas en la familia, el padre y la madre, o uno de ellos y un hijo. Y es la madre, entonces, si es la madre, entonces, como siempre, la mujer trabajadora lleva la peor parte, porque luego de trabajar en la fábrica tiene que llegar a la casa a asumir el trabajo doméstico. Comparemos la cifra del salario mínimo que gana un trabajador laborando 8 horas al día y 30 días al mes con el salario que devengan los congresistas. Según la información suministrada por la Contraloría, el salario de los congresistas al iniciar el año 2017 era la suma de 27.929.064 pesos. Luego del reajuste correspondiente al año del 2017, este salario quedó en la suma de 29.814.275 pesos. Ahora vendrá el reajuste del 2018 y quedarán con un salario superior a los 30 millones. Pero hagamos las cuentas con el salario del 2017. Si dividimos ese salario de 29.814.275 pesos por 30 días que tiene el mes, el salario diario del congresista es de 993.809 pesos. Es decir, mucho más de lo que ganaba y sigue ganando un trabajador de salario mínimo trabajando 30 días. Si dividimos ese mismo salario del congresista por el salario mínimo del 2018, o sea, por 781.243 pesos, nos da como resultado 38.16. Esto quiere decir que un trabajador, para ganarse lo que gana un congresista en un mes, tiene que trabajar 38 meses, es decir, 3 años y 2 meses. Y para ganarse lo que gana un congresista en 12 meses, tendría que trabajar 457 meses, o sea, 38 años. Así opera el derecho a la igualdad en Colombia. En el sector privado, los salarios de los ejecutivos, gerentes, jefes de personal, etcétera, en muchos casos son superiores a los salarios del sector público. Es decir, pueden ganar mucho más de lo que gana un congresista de la República. Siempre cuando se discute el salario mínimo, circula por la prensa, por la radio, en las discusiones, un argumento falso, mentiroso. Siempre se dice que el aumento de los salarios dispara el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad y de manera especial los de la canasta familiar.
y que además acelera el proceso inflacionario. Hay que decirlo con claridad, el aumento de los salarios no es el factor determinante del incremento de los precios de las mercancías. Esto lo ha aclarado la economía política hace muchos años. El aumento de los salarios lo que afecta son los niveles de la ganancia de los empresarios y de los capitalistas. Hay una masa de ganancia capitalista que obtienen los empleadores explotando la mano de obra asalariada. De esa masa de ganancia los empresarios deben pagar los salarios y además demás derechos de los trabajadores. Partiendo de una cantidad dada, una de sus partes aumentará siempre en la misma proporción en que la otra disminuya. Por eso, entre más salarios, prestaciones sociales, seguridad social les tengan que pagar a los trabajadores, menos ganancia le queda a ellos, y entre menos salario, prestaciones sociales, seguridad social les tengan que pagar, más ganancia les queda a los empresarios. Esta es la esencia del problema. La maniobra que hacen los gobiernos y los empresarios es que una vez que se aumenta el salario, se incrementan los precios de los artículos de la canasta familiar, y por medio de este mecanismo el capital le arrebata a los trabajadores el incremento en sus salarios. El movimiento sindical, al tiempo que lucha por el aumento de los salarios, tendría que exigir que se congelen los precios de los productos que integran la canasta familiar. Pero esto tampoco lo hace la dirección sindical y el movimiento obrero. Entonces, todos los años sucede lo que siempre sucede. Se aumenta el salario, los empresarios suben los precios de las mercancías y por este medio le arrebatan a los trabajadores el aumento de los salarios. Algunos criterios que deberían tenerse en cuenta para la negociación del salario mínimo. 1. Lo primero que le tendrían que decir los miembros de la cúpula sindical a todos los trabajadores, y de manera especial a los 2.500.000 trabajadores que ganan salario mínimo, es que ellos no han sido mandatados por nadie para representarlos en esa negociación. Ellos solo representan el 4% de los trabajadores que están sindicalizados, que en general son los mejor pagados del país. 2. La cúpula sindical tendría que tratar de reunir en todas las ciudades del país y centros de trabajo a los trabajadores que ganan el salario mínimo, tratar de organizarlos sindicalmente, discutir con ellos criterios para la lucha por el salario mínimo y dejarles claro que actuarán como simples voceros de ellos en esas negociaciones. Esto no se hace. Tercero, el salario que tendría que pagarse es el que necesita el obrero viviente, no solo para él vivir, sino su esposa o compañera y sus hijos, para vivir y además para reproducirse, es decir, reproducir la fuerza de trabajo, la familia obrera. Se podría partir del costo de la canasta familiar o de otra suma. Cuarto, dicen los expertos que esa canasta familiar hoy en día está en 1.500.000 pesos. Esta debió ser la suma que exigieran las centrales obreras y todos los trabajadores, y negarse a negociar cualquier suma de aumento que estuviera por debajo del valor de la canasta familiar. Sin embargo, no fue así y nunca lo hacen así. Quinto, si el gobierno y los empresarios se niegan a reconocer mínimo el valor de la canasta familiar, entonces lo que tendrían que hacer los miembros de la cúpula sindical sería retirarse de esa comisión y denunciarla sistemáticamente como lo que realmente es: un instrumento al servicio de los empresarios y el gobierno. Eso fue lo que se debió hacer en diciembre del 2017, pero tampoco fue así. En sexto lugar, se deberá respaldar el proceso de negociación con la movilización y con la organización de los trabajadores que ganan el salario mínimo. En séptimo lugar, los trabajadores deberían concluir que no hay salario justo ni jornada de trabajo justa. El capitalismo no respeta ni aplica estos parámetros.
el capital y sus agentes lo único que respetan es su apetito insaciable de obtener ganancia. Son sordos a todo, menos al reteñir de las monedas. Como dijo el gran poeta inglés Shelley el 16 de agosto de 1819, en memoria de los obreros masacrados en Peterloo, Manchester, al preguntarles qué es la libertad, el propio poeta contestó diciéndoles: vosotros no podéis explicar muy bien, vosotros lo que podéis explicar muy bien es qué es la esclavitud. Vuestra libertad es trabajar y cobrar un salario que solo os permite retener día tras día de la vida en vuestro cuerpo, como en una celda en la que la encarcelaron los tiranos. Finalmente, lo que define todo en el capitalismo es la fuerza, la capacidad de organización y de lucha que tengan los trabajadores. Las cosas empezarán a cambiar el día que los 22 millones de trabajadores asalariados de Colombia decidan tomar en sus manos su propio destino. No dejarse sustituir ni por el cura, el abogado, el político, el dirigente sindical. El día que decidan acabar con esa dicotomía del dirigente y el dirigido, el organizador y el organizado, el gobernante y el gobernado. El día en que empezarán a cambiar las cosas es aquel en el que los trabajadores decidan levantarse cual leones tras el sueño, en número invencible, arrojando sus cadenas a la tierra como un rocío que mientras dormían cayó sobre ellos. El día que entiendan que ellos son muchos y los empresarios y el gobierno pocos, y que despierten de su letargo y se unan y puedan tomar en sus propias manos su destino. Muchas gracias.